Estás escuchando el podcast de la Academia. Hoy en el podcast de la Academia, que lo escuchan en las diferentes plataformas de su elección, pues vamos a conversar, y el propósito desde Academia Podcast es el crecimiento, el aprendizaje en los temas de formación del mundo del podcasting, de la tarea de los podcasters en el tema de audio, en el tema de voz, y pues en general pues todos los contenidos que puedan favorecer a entender y comprender este maravilloso entorno del ecosistema del podcast, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y hoy tenemos un gusto de presentarles a Luis Enrique Mendoza Caballero, quien es profesor y podcaster desde Lima, Perú. Es periodista colegiado, antes que nada, licenciado en periodismo por la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, y es maestro en gestión e innovación educativa por la Universidad Católica en Perú. Actualmente es productor independiente de podcast y docente. Pues es un placer para nosotros saludar desde Colombia a Luis Enrique. Un saludo muy especial y de verdad gracias por estar con nosotros en el podcast de la Academia desde Colombia. Un saludo especial, Luis Enrique. Un saludo, Juan. Muchas gracias por la invitación. Justo escuchaba la introducción y recordé que hace unos días justo tuve que pagar mi cuota en el colegio de periodistas. Sí, soy periodista colegiado, ¿verdad? Soy periodista colegiado desde ya hace cuánto. Desde fines de 2014, me parece. Fines de 2014, inicio de 2015. Wow, ¿cuánto ha pasado el tiempo? Aproximadamente ¿no? 6 años. Sí, imagínate. Y bueno, ¿no? Y mi maestría, hay que aclarar, porque hay varias universidades católicas en Perú, ¿no? Está la Universidad Católica Santa María, está la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero yo estudié en la Universidad Católica Sede Sapienza. Okay. La universidad, sí, hay varias universidades católicas, quizás la más conocida es la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero hay más universidades católicas dentro del territorio peruano. Bueno, pues ahí coincidimos entonces como colegas. Yo también soy periodista, pero bueno, imagínate, ya bastante tiempo también. En este caso, desde mi lado, desde mi orilla en Colombia, pues soy un periodista sin medio. Por dos. Sí, yo también. Bueno, sí. Y como podcaster, ya imagínate, ¿cuánto tiempo? Desde 2016, cuando yo todavía seguía trabajando en el ámbito periodístico. Sí. Yo trabajaba en el portal de noticias de la Asociación Nacional de Periodistas, que se llama Crónica Viva. Ahí me encargaba de las redes sociales, apoyaba ahí con algunas publicaciones. Ahí aprendí bastante lo que es la redacción con el SEO, el uso de las palabras clave para que motores de búsqueda como Google te ubiquen. Y mientras iba con ello, surgió la oportunidad con unos amigos de hacer un podcast. Este podcast ya lleva unos años, se llama Hablemos con Spoilers. Por más que el nombre dice que Hablemos con Spoilers, ya hay como sus spin-off, ¿no? Hablemos sin spoilers, hablemos HCS Gaming también para videojuegos y demás, ¿no? Un proyecto que ha crecido bastante y mérito de los chicos, ¿no? De los miembros que se fueron sumando al equipo y que creo que gracias a su labor es que el proyecto ha crecido. Más que mi persona, yo simplemente me he limitado a participar como panelista, ¿no? Ahí Alberto Escalante, César Vilches, Sosir Figueroa, creo que todos ellos han contribuido a que ese proyecto crezca, ¿no? Y es el mérito exclusivamente de ellos, ¿no? Yo más que todo como que junté al grupo en un inicio y creo que ya ellos han seguido su camino y creo que de buena manera, ¿no? Creo que de buena manera el proyecto creció bastante. Ya no solo es el podcast que grabamos los domingos, sino también
Hay lo que son como contenidos transmedia, ¿no? Está lo que son los Watch Party, en donde ven películas a través de Twitch y las comentan en vivo. Está los programas también que tienen los miércoles, transmisiones en Facebook Live y en YouTube los miércoles, en donde ahí, digamos que empiezan a conversar, a charlar sobre algunos temas y los que proponga la gente, ¿no? Y ya esto se ha vuelto más un contenido transmedia, ¿no? Y la verdad es que eso me agrada bastante. Me agrada bastante y bien por ellos, ¿no? Bien por ellos y todo lo mejor siempre para eso, ¿no? Yo empecé con ese podcast, luego ya inicié con uno que fue, digamos, en un inicio un resumen de los podcasts de Perú, ¿no? Y como no podía colocar las siglas, porque si ponía resumen de podcast de Perú, iba a aparecer el nombre de una de las principales emisoras de radio aquí en el país. Ajá, usé las dos primeras letras, ¿no? Y así salió Repopé, ¿no? Resumen de podcast de Perú, Repopé, ¿no? Y recuerdo que cada semana yo escuchaba los podcasts. Bueno, algunos no podía, hay que ser francos, no todos los podcasts se pueden escuchar a veces de ahí. Sí, no da el tiempo. Es así que decido cambiar el proyecto a uno más de entrevistas a podcasters peruanos. Y primero quería hacer algunos episodios donde suelte algunos datos y luego de entrevistas, pero creo que ya la parte de entrevistas como que me asenté mejor, ¿no? Pero, es charlar con grandes amigos que me ha dado el podcasting en todo este tiempo. Sí. No, perdóname, pero sigue llamándose igual el podcast. Sí, sigue llamándose igual. Ya, Repopé. es que ya el nombre quedó, sí, Repopé, Okay. Repopé Podcast. Ya quedó, entonces ya no habría razón de cambiar el nombre. Sí, agradezco a un par de amigos, ¿no? Que me apoyan con este proyecto. Uno que es Jonathan Bernal, que él también es periodista de la Universidad Bausati Mesa, igual que yo, quien me ha apoyado con la parte gráfica, me sigue apoyando con la parte gráfica. Sí. Cambiamos el logo, cada episodio tiene una portada bien desarrollada por él, ¿no? Y tiene su página que es JB Design, Jonathan Bernal, ¿no? Claro. JB Design, y él hace ahí diseño y diagramación, ¿no? Y otro es Joseph Landman, quien es estudiante de la Universidad de Lima, donde yo enseño. Él curiosamente no fue mi alumno. Recuerdo que una vez yo terminaba mi clase, fue a buscarme para hacerme algunas consultas sobre sus proyectos y demás, ¿no? Y de ahí surgió una amistad y él me apoya con lo que es la grabación y la edición de los podcasts. Primero, grabamos unos episodios antes de la pandemia en su estudio, ¿no? Ahí en su casa por el distrito de La Molina, aquí en Perú. Ajá, sí. Y luego, ya con todo este tema de la pandemia por la COVID-19, empezamos a utilizar Zencastr. Okay. Y él es quien hostea, ¿no? El Zencastr, para no estar yo mirando, están todos en la llamada, hay que descargar, ¿no? Él hostea. Yo entro como invitado a la reunión de Zencastr e igual que los entrevistados, ¿no? Para eso el Zencastr, para que entren más personas, tiene que ser de pago, Okay. no la versión gratuita. Sí, no la versión gratuita, tiene que ser la versión de pago. Y en eso Joseph me ayuda bastante, entonces agradecer siempre a Jonathan Bernal y a Joseph Landman por el apoyo. Sé que tuvimos algunas dificultades, sobre todo en la última parte del año, temas que de los cuales nadie está exento, sobre todo en tiempos de pandemia, pero hemos salido adelante, ¿no? Hemos salido adelante y justo antes de acabar el 2020 logramos subir un par de episodios que ya los teníamos grabados desde hace un tiempo, y creo que Jonathan y Joseph ahí me han ayudado bastante, más allá de las limitaciones y complicaciones que puedan haber tenido en la última parte del año. Pero bien, ¿no? Pero bien. Y gracias a justo el tweet de uno de los episodios nuevos de los últimos que he subido, es que
nos conocimos, ¿no? Cuando leí tu tweet, yo pensé que decías que te estaba interesando el podcast del entrevistado, no tanto mi podcast. Sí. Entonces dije, escríbele acá a este tweet de Wilson Podcast, ¿no? Sí. Me dijiste, no, profesor, quería entrevistar a usted. Sí, recuerdo. Yo le voy a decir, Luis Enrique, por dónde llegué aquí a la entrevista y a la curiosidad, porque también dentro del podcast de la academia yo no hago, mejor dicho, hasta ahora los episodios que llevo trabajados, nunca, pues, digamos, siempre han sido más pensando en ayudar a los podcasters en recursos de audio y de voz, digamos, por la fortaleza técnica que guardo como experiencia. Pero entonces el mundo del podcasting está creciendo y particularmente hay como una curiosidad para hacer llevar, digamos, como las historias distintas en diferentes lugares de América Latina, particularmente de cómo hacen y cómo se crea el podcast. Y en comienzos de año, hace una semana exactamente, voy a recordar exactamente, aquí lo tengo en el celular, lo invitaron a Luis Enrique a una charla, usted me corrige, la gente de Vía Podcast. Así es, fue un webinar. Agradecer a Melvin Rivera por la invitación. Justo ahí compartí con Félix Reaño, colombiano, que tiene su podcast, El siglo XXI es hoy, que está con Caracol Podcast. Hemos compartido mensajes en muchas ocasiones y la verdad que le agradezco bastante porque también, como lo mencioné en el webinar, hubo un momento en que estuve redactando un artículo que sí se publicó para el portal Podcasteros, y cuando menciono que hay algunos usuarios de la red, por denominarlos así, que utilizan temas musicales que no son propios y hacen las mezclas, los populares DJs, disc jockeys, y suben esos contenidos como si fueran podcasts cuando no lo son, ¿no? Yo le pregunté a Félix si esto lo ha visto en otro país, porque yo veo acá el ranking de Spotify de Perú, ¿no? Y le pregunté y me dijo que sí había visto, pero en Panamá, así me dijo. Sí había visto casos así en Panamá, ¿no? Y agradecerle a Félix por todo el apoyo siempre, ¿no? Toda la buena disposición y la colaboración, ¿no? Sé que a él le va bien con todo esto del podcasting, tiene su libro, todo sobre podcast, como lo conversábamos antes de iniciar la grabación, y es una buena herramienta, es un buen recurso que nosotros podemos tener para ir revisando. Estás escuchando el podcast de la academia. Justo por eso también la inquietud desde Academia Podcast empezar a recoger precisamente, no cualquiera se sienta a escribir un libro, no cualquiera, es decir, valorar la experiencia que hay específicamente en América Latina. En particular, pues Félix Reaño lo conozco yo desde la radio comercial, cuando estaba en la radio comercial, muy activo en esto, y desde hace bastante tiempo, ya unos 10 años, dedicado específicamente con su podcast El siglo XXI es hoy. Además es una voz increíble, con voz comercial, y bueno, tiene toda una experiencia y es un referente para nosotros en Colombia. Locutor un saludo muy especial para Félix, sin duda alguna. De ahí fue que conocí entonces, a partir de este webinar y el anuncio que se hizo, porque lo promocionaban pues de una manera muy especial también, el año del podcasting en español. Y Luis Enrique afirma o niega esta tendencia. ¿Realmente sí es el año del podcasting en español? También pensar en acceder, por ejemplo, en la audiencia de Estados Unidos, en la audiencia latina, o quizás en Europa. Todos los años deben ser el podcasting en español en sí. Yo igual, cuando estuve en el webinar, cuando hablaron del tema de predicciones, yo digamos que la última vez que hice predicciones fue por los partidos de
de las eliminatorias para Qatar 2022 y ustedes han visto cómo le fue a Colombia también. No, fue Así mejor que, dicho, muy mal. sí, y yo apostando también por Colombia y también fallé en el resultado. Perú también, que hizo un buen partido, pero perdió 4-2 ante Brasil. 4-10, Sí, sí. Entonces prefiero abstenerme a vaticinar. Lo que sí puedo decir es que todos los proyectos, todas las ideas que puedan desarrollarse en el podcast en español son bienvenidas. Hay que tener mucho cuidado con el audio, con el producto que ofrezcamos, porque es algo que también mencioné, ¿no? Yo trato de difundir, por ejemplo, en el caso de Perú, todos los podcasts que hay aquí en el país, ¿no? Pero quizás hay algunos que no tengan, digamos, el estándar mínimo, ya sea por la forma del contenido o la forma de la expresión, ¿no? Ya sea por lo que estén hablando o ya sea por cómo lo estén hablando. Correcto. Entonces, no podría, digamos, de decir porque es un podcast peruano yo lo voy a avalar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello, y también hay que procurar algo, ¿no? Que el podcast hay que entenderlo como un producto. Y no digo producto como algo necesariamente que se vaya a vender, ¿no? No digo que producto como podcast de que necesariamente voy a monetizar, ¿no? Sino que un producto para que nos sirvan las herramientas del marketing, la segmentación del mercado, determinar un público objetivo, porque el podcast está apuntando a un público de nicho. Si hay un podcast que habla de videojuegos, ¿no? Es para el público que está interesado en ese tema. Si hay un podcast que habla de lucha libre, si hay un podcast que habla de series de televisión, ¿no? De temas históricos y demás, ¿no? Entonces, no necesariamente el público que va a escuchar uno de esos podcasts va a escuchar el otro, ¿no? ¿Por qué? Por sus intereses, definitivamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y otro tema que debemos tener en cuenta es que la labor del podcaster no acaba solo con el hecho de ya grabé mi episodio, lo edité, lo subí a mi plataforma de alojamiento, ya aparece en Spotify y ya cumplí. No. Ahí no acaba todo, ¿no? ¿Qué hace uno para que el contenido llegue a más personas? Lo comparte en las redes sociales, utiliza palabras clave, hashtags, qué medios sociales son los que usa. De repente su público está más presente en Twitter o está más presente en Instagram, en TikTok, no sé. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte, si nosotros nos preocupamos por presentar un contenido de calidad, nos preocupamos en entender que este contenido va a un público objetivo, ¿no? Y si nosotros desarrollamos de una manera efectiva, ¿no? Todo este proceso de la segmentación del mercado que les mencionaba para limitar el público, vamos a ir mejorando e ir presentando, ¿no? a la gente un buen producto, ¿no? Eso es algo que debemos buscar, ¿no? Eso es algo que debemos hacer. Y si lo hacemos, creo que podemos lograr que el año sea el año del podcast. Yo he escuchado eso también varios años, ¿no? Este es el año del podcast, es así, no es así. Todos los años deben ser el año del podcast, pero ¿qué hace uno para que esto se logre? Correcto, estamos dialogando para quienes están en la audiencia con Luis Enrique Mendoza Caballero, quien es profesor y podcaster desde Lima, Perú. Y al hilo de lo que estamos hablando del año del podcast o del podcasting en español particularmente, ¿qué es lo que más resalta Luis Enrique a sus estudiantes en sus espacios de formación? En esta parte, bueno, aquí ya hay dos temas grandes y gruesos, que es un tema apostar por el contenido y segundo, el tema del marketing y la difusión que puedan hacer a través de la estrategia o de una aplicación de una buena estrategia. En esa parte de contenido, reafirmando, ya has hablado del tema, has hablado de los contenidos. ¿Qué le hace falta crecer a nuestros podcasters en la producción y en la realización de un buen podcast en el tema de contenido? Y ahorita pasamos a la parte de marketing.
Claro, es que hay un tema ahí también, no podría, digamos, como que generalizar, ¿no? O sea, hay productos muy buenos, hay otros que están en proceso de y hay otros que sí tienen ciertas dificultades, ¿no? O sea, yo no podría, digamos, generalizar que todos los podcasts les falta esto, ¿no? O todos los podcasts tienen esto. Yo lo que puedo señalar es que aquellos podcasts que aún cuentan con limitaciones deben seguir aquello que ya indiqué, ¿no? Entender al podcast como un producto, la segmentación del mercado, cuidar el contenido, tanto la forma de este como la forma de la expresión, y utilizar una estrategia para que llegue a un público determinado. Justo ahora que mencionabas el tema de mi labor como docente, yo soy docente también desde el año 2016, ¿no? Yo, el 2016 fue un año clave para mí porque empecé a hacer mi podcast, dejé mi anterior trabajo, empecé un trabajo como docente y ahí fue en donde pude compartir con los estudiantes, ¿no? Sobre lo que sé, sobre lo que iba desarrollando, que es el tema del podcast. Y recuerdo que había un curso, porque ya no está en el instituto donde ya llevo unos buenos años trabajando, que es el Instituto CICE, que por más que esté trabajando en otras instituciones educativas, me he mantenido fiel a CICE porque ellos han sido los que me han dado la oportunidad prácticamente para poder dedicarme a la docencia. Claro. Y había un curso que se llamaba Medios y Nuevas Tecnologías. Y recuerdo que ahí a los chicos les pedía que hagan un podcast, un episodio de podcast cada semana, ¿no? Y fue una labor algo complicada explicarles qué es un podcast, porque no había Spotify en ese momento con contenidos de podcast, no era tan conocido el término. Ahí que me ayudaba, que algunos tenían un dispositivo de Apple, ¿no? Es un iPhone, un iPod, y ahí está la aplicación de podcast. Entonces le digo, ¿conoces esta aplicación? No, profesor, pero está ahí, ¿no? Esa es la aplicación de podcast. Ingresa ahí y busca tal podcast peruano, no sé, El Angoy, o busca Wilson Podcast. Lo encontraban y vieron que ahí había una posibilidad, ¿no? Para poder escuchar contenido, ¿no? Luego ahí tenía que explicarles en ese momento quizás la plataforma y hasta ahora que digamos es más usada como alojamiento acá en Perú es iVoox, esta plataforma española. Correcto, sí. Y les presentaba el iVoox y les digo, chicos, ustedes pueden cargar sus podcasts aquí, ¿no? Y lo hacían, ¿no? Lo hacían. Obviamente hay servicios de alojamiento de pago, ¿no? Pero esto no les podía decir a los chicos. En este momento es para el ejercicio, ¿no? Para la actividad, ¿no? Y es así que fueron conociendo el podcast, ¿no? Muchos no lo entendían tanto, no, yo les explicaba, es un diálogo, no están tan limitados como en la radio, justo lo que conversábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Que en la radio estamos como que, tenemos solo 30 minutos, que tenemos la pauta comercial, que tenemos los temas musicales, que viene el otro programa, que debemos cumplir con los tiempos, con los anunciantes. Entonces, eso no hay en el podcast. Y yo les decía, chicos, ustedes pueden grabar sus episodios en una duración determinada que sí les di por el tema académico, pero si ustedes se animan a hacerlo independientemente, no va a haber una restricción de duración. Ustedes van a poder hacer el podcast en el tiempo que ustedes vean conveniente. Estás escuchando el podcast de la Academia. Y fue pasando el tiempo, fueron pasando los años y aparece Spotify y ya no es tan complicado llegar y preguntar, ¿alguien sabe qué es un podcast? Ahora hay más personas que sí lo saben, más estudiantes que llegan y dicen, sí, profesor, he escuchado tal podcast, ya. Ya no estoy, digamos, con todo este proceso que tenía para explicarles, ¿no? Ahora ya es mucho más accesible para ellos, ¿no? Incluso
Yo dicto un curso de podcast en una universidad, que creo que es la primera universidad que incluye dentro de su plan de estudios el curso de taller de podcasting y radio. De manera específica. Que es la Universidad de Lima. Quienes me invitaron, la verdad es que para mí fue sorprendente porque recibí un correo, me convocaron para reunirme con el decano de la universidad, y la reunión curiosamente fue el día de mi cumpleaños, el 24 de junio, y tuve que mover todas mis actividades porque dije, es la Universidad de Lima, me están invitando, que hable con el decano. Fui, conversamos y de ahí me sumé a la plana docente de la universidad, ¿no? Y ya cuando existe un curso de podcast y es un curso electivo, quienes se matriculan ya saben que es un podcast. Quienes se matriculan... ¿Y a qué van, no? ¿A qué van? Claro. En cambio, yo recuerdo, había un alumno en el año 2017, si la memoria no me falla, que el curso de Medios y Nuevas Tecnologías en el Instituto, CICE, era un curso obligatorio donde estaban estudiantes de las 3 carreras de la Escuela de Comunicaciones, que está Comunicación Audiovisual, Periodismo y también los de Diseño Gráfico. Y había un alumno de Diseño Gráfico que decía, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto del podcast? Yo le digo que vas a ver que te va a ser de utilidad, ¿no? Y recuerdo que, ¿saben qué? Y pueden conversar, entrevistar a un podcaster, ¿no? Y se contactaron, fueron a reunirse con los miembros de un podcast que, bueno, ese podcast ya cesó, ya no existe. O sea, existen los audios, ¿no? Pero ya no se continúa con el podcast que se llamaba ¿Dónde está el piloto? Y recuerdo que los chicos fueron y los conductores del podcast los hicieron hablar por el micrófono, ¿no? Y cada uno intervenía. Y el chico de diseño dijo, bueno, la verdad yo no sé por qué estoy acá, ¿no? Yo he venido por el curso, ¿no? A mí me interesa aprobar el curso. Sí, recuerdo que lo dijo. Fue bien gracioso, luego se lo comenté porque escuché el podcast y le digo, vas a ver, te va a ser de utilidad, va a ser bueno. Y francamente, ya viendo trabajos de titulación, porque yo también soy jurado de titulación en el instituto, he visto proyectos en comunicación audiovisual que sí se enfocan en el tema de podcast, ¿no? Y a veces en un par de casos en el tema de diseño gráfico, en su estrategia de medios para difundir, mencionan, ¿no? Hacen una pequeña alusión a lo que es podcast, ¿no? Entonces, digo, de una u otra manera, algo que he enseñado, algo que he presentado, ha quedado ahí, ¿no? Y la verdad es que esto es muy bueno, ¿no? O sea, yo he visto en estas últimas jornadas de titulación a través de la plataforma de Zoom, he visto, ¿no? Proyectos de estudiantes y tratan el tema de podcast, y la verdad que para mí es muy grato, ¿no? Algo que yo les pueda haber explicado y les pueda haber enseñado, ya lo estén desarrollando, ¿no? Y que se vea en proyectos de titulación, algo que te comentaba también antes de grabar, ¿no? Ahora hay más trabajos de investigación, más proyectos para obtener grado. Sí, disculpa. No, que justo ahí, eso que estás mencionando, y lo comentábamos antes de empezar la grabación, era eso, o sea, que la referencia que hacías y justo era para ampliarlo, era eso, ¿no? Que los trabajos de grado en la universidad ya están, digamos, ampliándose hacia el tema del podcast, es decir, monografías o trabajos de investigación específicos donde abordan ya el tema del podcast, de hacer un podcast como tal. Sí, y mira, en el caso de Perú está en la web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, que tiene un espacio que se llama RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Tú colocas ahí palabras clave, le pones podcast y te salen todos los trabajos de investigación de las universidades que ya han sido aprobados y que tratan el tema de podcast, ¿no? Y ahí uno percibe, ¿no? Que en las universidades se está hablando de esto, están tomándolo como un tema de investigación, y la verdad es que eso me agrada bastante. El podcast de la academia.
Vamos a dejar hasta aquí esta conversación que estamos realizando con el profesor Luis Enrique Mendoza Caballero. Vamos a dejar en 2 partes este podcast de una entrevista que se hizo vía Zoom y que hemos compartido ya en esta primera ocasión. Bien, no se les olvide que nos siguen en redes sociales, en Academia Podcast, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estamos listos, siempre atentos para atender sus necesidades en cuanto a la producción sonora y sobre todo enseñándoles a que creen su propio podcast. Aquí pueden encontrar contenido de valor y sobre todo un productor aliado, amigo, siempre con ustedes, quien es Juan Carlos Abril, para poder acompañarles en la realización de sus producciones. Así pues que escuchan el podcast de la Academia en este episodio número 14. Vamos a continuar en el siguiente episodio con la entrevista que realizamos a Luis Enrique Mendoza Caballero, quien es podcaster, profesor desde Lima, Perú.